La tensión entre Rajoy e Ione Belarra es una auténtica batalla de titanes que destroza la fachada de la política española, y se ha convertido en el escenario perfecto para una guerra de palabras que no conoce límites. Las declaraciones incendiarias de ambos son el reflejo de una lucha encarnizada, en la que cada frase se utiliza como arma para desacreditar a la oposición y reivindicar un modelo de poder que, según sus partidarios, se fundamenta en una supuesta estabilidad y, para otros, en una corrupción endémica y un desprecio total por la ética. Rajoy, con un tono frío y calculador, ha dejado claro en más de una ocasión que nunca espiaría a Podemos, una afirmación que no solo desgarra la imagen de un exmandatario que se resiste a reconocer los errores de su tiempo, sino que también se erige como la encarnación de un pasado que se niega a morir. Por otro lado, Ione Belarra, con una voz desafiante y un discurso que pretende romper con las viejas estructuras, no se limita a proponer un cambio, sino que ataca sin tregua a quienes, en su opinión, mantienen viva una cultura de encubrimiento y corrupción que ha hundido a España durante demasiado tiempo. La crudeza de sus palabras no es fruto del azar, es el resultado de años de confrontaciones ideológicas, de desacuerdos históricos que han fermentado en un ambiente en el que cada declaración se convierte en un zasca que deja cicatrices profundas en el tejido político del país. Rajoy, que se aferra obstinadamente a un modelo de gobierno que muchos consideran obsoleto, evoca en sus intervenciones la nostalgia de tiempos que, según él, eran más seguros y estables, pero que en realidad esconden un legado de desigualdad, de políticas de austeridad despiadadas y de un sistema que favorecía a unos pocos a expensas de la mayoría. Su frase "nunca espiaría a Podemos" no es solo un comentario insólito, sino la cristalización de una mentalidad que se niega a aceptar la transparencia y que, en lugar de promover el diálogo, opta por la desconfianza y el secretismo. Ione Belarra, en contraste, se muestra como la antítesis de ese viejo modelo. Con una retórica llena de pasión y de acusaciones que no dejan lugar a dudas, Belarra denuncia lo que ella llama la hegemonía neoliberal y la complicidad de un sistema que, a su juicio, ha arruinado las esperanzas de cambio. Sus declaraciones, cargadas de ironía y con una crítica implacable, no escatiman en reproches a los responsables del pasado, a quienes acusa de haber destruido la verdadera esencia de la democracia. Belarra no se guarda nada cuando advierte que el cambio es urgente, pero también señala que la falta de resultados concretos y la persistencia de viejas prácticas corruptas hacen que su discurso, por más revolucionario que suene, se enfrente a la dura realidad de un sistema que se resiste a transformarse. La guerra de palabras entre Rajoy e Ione Belarra se ha convertido en el reflejo de una crisis profunda en la política española, donde lo personal se funde con lo ideológico en un espectáculo que raya en lo sensacionalista. Cada declaración es analizada al detalle, cada frase es viralizada en redes sociales y se utiliza para alimentar una narrativa de confrontación que, lejos de buscar el consenso, explota la polarización de una sociedad cansada de promesas incumplidas y de un sistema que protege a sus propios aliados. El tono incendiario que predomina en este enfrentamiento es el grito de una ciudadanía que clama por justicia, transparencia y un cambio radical, y que no está dispuesta a tolerar que se mantengan estructuras de poder que solo benefician a una élite. La polémica se intensifica cuando se recuerdan episodios pasados en los que Rajoy fue protagonista de decisiones que, según sus críticos, consolidaron un modelo de gobernanza basado en la desigualdad y el favoritismo. Su defensa del sistema que impulsó, llena de frases que intentan justificar políticas de austeridad y recortes, resulta cada vez más insostenible frente a un electorado que, en momentos de crisis, demanda una verdadera regeneración. La frase "nunca espiaría a Podemos" se transforma en un símbolo de esa resistencia a la transparencia, en una muestra de cómo el exmandatario se aferra a un legado que muchos consideran una reliquia de un tiempo en que la política se regía por principios que hoy se ven completamente desfasados. Ione Belarra, en su parte, no se limita a criticar lo que considera un modelo corrupto. Su discurso es una llamada a la revolución, un intento desesperado por rescatar los valores que, según ella, han sido traicionados por el sistema actual. Con frases que estallan en el aire, declara que la hegemonía neoliberal debe ser derrocada y que la regeneración democrática no puede esperar. Un lenguaje que, si bien en teoría suena a cambio, también es criticado por quienes ven en sus palabras una falta de concreción y una excesiva dependencia del sensacionalismo. Esta contradicción se convierte en el epicentro del debate, ya que mientras unos celebran su visión de un futuro distinto, otros advierten que el discurso de cambio se queda en meras palabras y que, al final, la misma maquinaria que se quiere combatir sigue operando a puertas cerradas. La explosividad de este conflicto se ve amplificada por la forma en que los medios de comunicación y las redes sociales han recogido cada palabra, cada zasca, y las han convertido en titulares que estremecen a la opinión pública.
La prensa sensacionalista ha jugado un papel crucial al difundir las frases incendiarias de ambos, haciendo que cada intervención se perciba como una batalla verbal en la que el futuro de la política española se decide en tiempo real. El ecosistema digital, con su capacidad para viralizar información sin filtros, ha transformado este enfrentamiento en un circo mediático, donde la verdad se distorsiona y la crítica se convierte en un espectáculo de agresiones verbales que no deja lugar a la moderación. En este contexto, cada declaración de Rajoy e Ione Belarra es analizada y disecada por una prensa que no se conforma con las explicaciones superficiales. Las frases que ambos lanzan, como armas en una contienda sin cuartel, se convierten en el centro de una narrativa que expone la hipocresía y la corrupción de un sistema político que, a todas luces, ha fallado en responder a las necesidades de la ciudadanía. Rajoy, con su tono de voz nostálgico y lleno de justificaciones para un pasado corrupto, se ve constantemente enfrentado a la furia de Belarra, quien, con una retórica que desborda indignación, acusa a los responsables de haber sacrificado el bienestar del pueblo en aras del poder y del favoritismo. La tensión entre ambos no es meramente retórica, es la encarnación de una lucha por el alma de la política, donde cada frase, cada zasca, es una puñalada que revela las grietas profundas de un sistema que se resiste a cambiar. La crítica que se ha derramado en torno a este enfrentamiento es implacable y se alimenta de cada declaración incendiaria que se difunde en las redes. La frase "nunca espiaría Podemos" de Rajoy, por ejemplo, no es solo una expresión de incredulidad ante la transparencia de un rival, sino que también es una muestra de la mentalidad opaca que ha caracterizado a su gestión y que, según sus detractores, ha contribuido a perpetuar la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Por su parte, Ione Belarra no se guarda nada cuando afirma que la hegemonía neoliberal debe ser derrocada y que la regeneración democrática no puede esperar. Declaraciones que, si bien pueden sonar revolucionarias, son vistas por muchos como un grito vacío que no ofrece soluciones concretas y que, en el fondo, se basa en una retórica populista que solo busca avivar las llamas del enfrentamiento. La prensa y los analistas no han escatimado en críticas, y la narrativa que se ha construido es la de una lucha de gigantes en la que lo único que importa es el espectáculo mediático y el impacto sensacionalista de cada declaración. La crítica sensacionalista se adentra en cada palabra, cada frase, y transforma el debate en un campo de batalla en el que las diferencias ideológicas se diluyen en un mar de acusaciones y reproches. Los titulares explosivos, las columnas de opinión y los debates televisivos son el reflejo de una crisis que ha alcanzado niveles insospechados, donde la inercia del pasado y la resistencia al cambio se enfrentan de manera brutal en un duelo verbal que parece no tener final. La sensación de indignación que se percibe en cada esquina es el eco de una sociedad que ha perdido la paciencia con un sistema que ha demostrado ser incapaz de evolucionar. La lucha entre Rajoy e Ione Belarra se convierte en el último grito de una democracia que clama por justicia y transparencia, y en la que cada zasca y cada declaración incendiaria son la manifestación de un desencanto acumulado durante años. La presión social, alimentada por un periodismo sensacionalista y por la viralización de cada comentario en las redes, es el motor que impulsa este conflicto, y que hace que cada intervención se perciba como una sentencia que define el futuro de la política española. La retórica de Rajoy, llena de reminiscencias de un pasado que muchos desean olvidar, se enfrenta a la furia de Ione Belarra, cuyo discurso de cambio radical se ve empañado por la misma inercia del poder que pretende destruir. Esta confrontación es tan intensa que cada palabra se convierte en un símbolo de la lucha por un futuro diferente, en la que la corrupción, el encubrimiento y la impunidad son desterrados de una vez por todas. Las frases explosivas que se lanzan, como "nunca espiaría Podemos" o "la regeneración democrática no puede esperar", son las armas con las que se intenta derribar un sistema que, a todas luces, ha dejado de responder a las necesidades del pueblo. El sensacionalismo que rodea este enfrentamiento es el reflejo de una crisis profunda, en la que la política española se encuentra en un estado de decadencia que exige una transformación radical. La crítica feroz que se ha expresado en cada plataforma digital es el grito de una ciudadanía que ya no quiere seguir tolerando la mediocridad, y que exige que se tomen medidas inmediatas para que el poder se ejerza de manera transparente y responsable. La confrontación entre Rajoy e Ione Belarra es, en última instancia, la manifestación de un conflicto que va más allá de las diferencias ideológicas y que pone de manifiesto la urgencia de un cambio que se haga sentir en todos los niveles del sistema. Cada declaración sensacionalista y cada frase incendiaria se transforman en un llamado a la acción, en un grito de guerra contra un sistema que se ha quedado estancado en prácticas obsoletas y corruptas. La crítica es tan brutal que resulta imposible pasar por alto el hecho de que,
En medio de tanto enfrentamiento, la política se ha convertido en un espectáculo donde la verdad se distorsiona y el debate se reduce a una lucha de gritos y acusaciones. La inercia del poder, la resistencia a la rendición de cuentas y la persistencia de viejas estructuras corruptas son los verdaderos enemigos de una democracia que clama por un futuro en el que la justicia y la transparencia sean la norma. La indignación de la ciudadanía se refleja en cada mensaje viral, en cada comentario y en cada titular sensacionalista que se difunde sin filtros. Los medios han aprovechado la tensión para alimentar un discurso que, aunque a veces exagerado, es el reflejo de un desencanto que se ha acumulado durante años. La lucha entre Rajoy y Ione Belarra no es solo un enfrentamiento de personalidades, sino la encarnación de una crisis estructural que exige una transformación profunda y que, sin duda, marcará el destino de la política española en los próximos años. La crudeza y la intensidad del debate son la prueba de que la política española ha llegado a un punto crítico, donde la inercia del pasado y la resistencia al cambio se enfrentan en un duelo sin cuartel. La frase "nunca espiaría Podemos" de Rajoy se erige como un símbolo de la opacidad y la falta de transparencia que han caracterizado a su modelo, mientras que las declaraciones explosivas de Ione Belarra, que claman por la caída de un sistema corrupto, son el grito de una revolución que, aunque desbordante, se enfrenta a la realidad de una maquinaria de poder que se niega a ceder. La confrontación se vive en cada red social, en cada debate televisivo y en cada columna de opinión, y es el reflejo de una lucha por definir el futuro de España en un momento en que la indignación popular alcanza niveles insospechados. La crítica sensacionalista se ha convertido en el arma favorita de una prensa que busca exponer sin tapujos las grietas de un sistema que ha fallado en proteger a sus ciudadanos. La presión para que se implementen reformas profundas es cada vez más ineludible, y la lucha por una política basada en la ética, la transparencia y la justicia es el clamor de un pueblo que ha perdido la fe en sus instituciones. Cada frase, cada zasca y cada declaración incendiaria son el reflejo de una crisis que se ha gestado a lo largo de años, y que hoy se manifiesta con una violencia que no deja lugar a dudas. El cambio es necesario, y no puede esperar. El sensacionalismo de este conflicto es tan evidente que cada intervención se convierte en una escena de una película de terror político, en la que los actores principales se entregan a una batalla sin cuartel, donde las palabras son balas y la crítica, una punzada que atraviesa el corazón de un sistema corrupto. La retórica desbocada, la furia contenida y la ambición desmedida se entrelazan en un enfrentamiento que es a la vez trágico y hilarante, y que revela la verdadera cara de una política que se ha vuelto ineficaz y profundamente desconectada de las necesidades del pueblo. La lucha entre Rajoy e Ione Belarra, en su crudeza y sin filtros, es el grito desesperado de una democracia que se encuentra al borde del colapso, una señal inequívoca de que el sistema, tal como está estructurado, ha dejado de servir al interés general. La crítica, en este contexto, es tan sensacionalista como necesaria, y cada frase lanzada al aire se convierte en un llamado a derribar las barreras de un poder que se ha protegido a sí mismo durante demasiado tiempo. La confrontación actual no solo es un espectáculo mediático, sino la manifestación de un conflicto que ha alcanzado niveles insostenibles y que exige una transformación radical en la forma en que se ejerce el poder. La inercia y la resistencia al cambio, representadas por las posturas intransigentes de Rajoy, chocan frontalmente con el ideal de regeneración que profesa Ione Belarra, quien, a pesar de su discurso revolucionario, se enfrenta a la misma maquinaria que pretende destruir. La frase "nunca espiaría Podemos" se utiliza para resaltar la opacidad de un modelo de poder que se niega a rendir cuentas, mientras que las declaraciones de Belarra, que claman por una ruptura total con un pasado corrupto, se perciben como una amenaza a un sistema que ha estado acostumbrado a operar en la sombra. Esta colisión de visiones es la que alimenta la tensión y que, sin duda, marcará el rumbo de la política en España. La crítica implacable y sensacionalista que se ha desatado en torno a este enfrentamiento es el reflejo de una sociedad que ya no está dispuesta a aceptar la mediocridad y la impunidad. La presión ejercida por la opinión pública y la viralización de cada declaración hacen que cada zasca se convierta en el símbolo de un cambio inminente, en la lucha por derribar un sistema que ha estado basado en la opacidad y en la protección de intereses personales. La confrontación entre Rajoy e Ione Belarra es el epítome de una crisis estructural que ha llegado a su punto máximo, y la crítica sin concesiones es la única vía para forzar a que se produzcan las reformas que la ciudadanía exige con desesperación. La intensidad del debate, con sus declaraciones incendiarias y sus acusaciones cruzadas, es el reflejo de una lucha por la identidad de la política española. Cada palabra, cada frase y cada zasca son el resultado de años de confrontaciones que han dejado al descubierto las grietas de un sistema que ha perdido su capacidad de representar al pueblo.
La retórica desbordada, la ironía mordaz y el tono sensacionalista se combinan para crear una narrativa que, aunque brutal, es necesaria para que la verdad salga a la luz. La crítica es tan dura que se convierte en un espejo de la decadencia de un modelo de poder que ha fracasado en proteger a la sociedad, y la presión para que se implemente un cambio radical es, en última instancia, el clamor de una ciudadanía que ha perdido la fe en sus instituciones. El enfrentamiento entre Rajoy e Ione Belarra es, por tanto, la última batalla de un sistema que se resiste a evolucionar. La confrontación, cargada de sensacionalismo, revela las contradicciones y la hipocresía de un poder que, a pesar de las promesas de renovación, sigue operando bajo viejas reglas. Cada declaración, cada nunca espiaría Podemos de Rajoy y cada grito de cambio de Ione Belarra son piezas fundamentales de un conflicto que, en última instancia, es el reflejo de una democracia en crisis. La presión de la opinión pública, la inmediatez de las redes sociales y la implacable crítica mediática son los elementos que han llevado a que este enfrentamiento se convierta en el símbolo de una lucha que no tiene vuelta atrás. La crudeza del debate y la intensidad de las declaraciones son la prueba de que la política española está en un punto crítico y que el cambio es una necesidad ineludible. La crítica sensacionalista, lejos de ser un mero espectáculo, es el grito de una sociedad que exige que se haga justicia y que se derriben las barreras que han protegido a un poder corrupto durante demasiado tiempo. La confrontación entre Rajoy e Ione Belarra es el reflejo de la profunda crisis que atraviesa la política, y cada palabra incendiaria se convierte en un llamado urgente a la transformación. La guerra de palabras se intensifica con cada declaración, y la presión para que se produzcan reformas estructurales es cada vez más insoportable. La tensión, que se vive en cada debate televisivo, en cada post viral y en cada titular sensacionalista, es la manifestación de una lucha por el futuro de España. La crítica implacable hacia Rajoy y Belarra es el eco de una ciudadanía que ha perdido la paciencia y que exige que se derribe un sistema que ha dejado de responder a las necesidades reales del pueblo. La confrontación, en su crudeza y sin concesiones, es el reflejo de una batalla por el alma de la nación, en la que cada zasca y cada acusación son un recordatorio de que la transformación es inminente, pero solo si se asume con la valentía y la determinación que exige la situación actual. La tensión entre Rajoy e Ione Belarra es el grito desesperado de una democracia que se encuentra al borde del colapso, un enfrentamiento en el que cada palabra se carga de significado y cada declaración es una puñalada que expone la verdadera cara de un sistema que ha fallado durante demasiado tiempo. La retórica, tan desbordada y sensacionalista, es el reflejo de una crisis que no puede seguir siendo ignorada, y la presión para que se implementen cambios radicales es la única vía para salvar una política que se ha vuelto ineficaz y corrupta. La crítica, feroz y sin tapujos, es el arma con la que se intenta arrancar a la inercia del poder, y la confrontación actual es el símbolo máximo de una lucha que, a pesar de las contradicciones y los riesgos, es imprescindible para que la verdad y la justicia prevalezcan en el futuro de España. Cada declaración, cada nunca espiaría Podemos y cada grito de la regeneración democrática no puede esperar son piezas de un rompecabezas que, al encajar, revelan un panorama en el que la política se ha convertido en un campo de batalla sin cuartel. La crudeza de este enfrentamiento, el sensacionalismo que lo envuelve y la implacable crítica que se ha desatado son el reflejo de una sociedad que ha perdido la fe en sus instituciones y que exige, sin reservas, que se tomen medidas inmediatas para transformar la política en un instrumento de cambio y de justicia. La tensión entre Rajoy e Ione Belarra no es solo un espectáculo mediático, sino la manifestación de una lucha profunda por la regeneración de un sistema que, a todas luces, ha dejado de servir al interés general. El enfrentamiento, con su carga explosiva y su retórica incendiaria, es la encarnación de una crisis estructural que se ha ido gestando a lo largo de los años, y que hoy se traduce en una confrontación brutal en la que la verdad y la justicia están en juego. La crítica sensacionalista, que a menudo roza lo grotesco, es el grito de una ciudadanía que ya no puede tolerar la impunidad y que exige que se derriben las barreras de un poder que se ha protegido a sí mismo a expensas del bien común. La tensión es tan alta que cada palabra se percibe como una sentencia, y la inercia del sistema es el enemigo principal que, sin ser detenido, seguirá alimentando una espiral de corrupción y desencanto. La batalla entre Rajoy e Ione Belarra es, en definitiva, el último clamor de una política en decadencia, un enfrentamiento que se vive en cada red social y en cada debate televisivo, y que es el reflejo de una lucha por definir el futuro de España. La crítica, brutal y sensacionalista, es el espejo de una sociedad que ha perdido la paciencia con un sistema corrupto y que exige, con fuerza arrolladora, una transformación radical que garantice que el poder se ejerza con transparencia, ética y responsabilidad.
Cada zasca y cada acusación son el grito de un pueblo que ya no se conforma con discursos vacíos, y que está dispuesto a luchar por un futuro en el que la política se convierta en un verdadero instrumento de cambio y de bienestar para todos.